Capítulo 10. Doble honor. Muchas veces Dios nos envía lo que necesitamos en un paquete que no queremos. Pagar a todos lo que debéis. Romanos 13:7. En este capítulo veremos que una de las razones principales por las cuales Dios nos instruye a dar honor a las autoridades que están sobre nosotros es por nuestro propio bien, no por el de ellos. Es emocionante notar que adherirse a este mandamiento de la palabra de Dios nos trae una bendición. Vemos un ejemplo de esto en Primera de Samuel. Un insulto convertido en bendición. En los días en que los jueces gobernaban Israel, había una mujer estéril llamada Ana. Estaba casada con el Cana, que había tomado una segunda esposa llamada Penina. Ana se sentía miserable porque su rival se burlaba de ella debido a su esterilidad. Muy probablemente el Cana tomó la segunda esposa debido a la esterilidad de la primera. Ana era amada y llenaba el corazón de su esposo, pero Penina llenaba su casa. Anualmente la familia viajaba para adorar en Silo. Allí especialmente Penina provocaba a Ana hasta hacerla llorar. Ana no podía ser consolada ni siquiera por su esposo. En una visita particular a Silo, Ana no pudo más. De su angustia profunda lloró delante del Señor e hizo un pacto. Si me das un hijo, entonces lo daré de vuelta a ti todos los días de su vida. Mientras ella oraba, Elí, el sumo sacerdote y juez de Israel, la observaba. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Primera de Samuel 1 del 13 al 14. ¡Qué insulto! No solo era sensible a su dolor, sino también espiritualmente, tanto que pensó que su clamor provenía de la ebriedad. Había dejado la presencia de su adversario constante para hallar consuelo delante del Señor, solo para ser juzgada por la mayor autoridad espiritual de su país como una mujer malvada. Ella venía cada año a Silo con sus manos vacías, sin ningún niño para presentar ante el Señor. Cada año se enfrentaba a las miradas, los comentarios y burlas de aquellos a su alrededor. ¿Cómo respondería usted si su pastor le acusara de hacer algo malo en el momento de su mayor dolor? Tal vez habría pensado: ¿es este el pastor principal? ¿No sabe que estoy ayunando y clamando a Dios? ¡Qué imbécil espiritual e insensible! Es la última vez que vengo aquí para adorar. Estos pensamientos fácilmente pueden haber producido un arranque como el siguiente. ¿Tú te llamas un hombre de Dios y no puedes reconocer a alguien que está en dolor? ¿No puedes reconocer a alguien en oración profunda? ¿Qué tipo de pastor eres? ¿Qué tipo de iglesia es esta? No lo soporto más. Voy a buscar otra con un pastor que sea sensible a mí y a las cosas de Dios. Esta sería una respuesta común entre las iglesias de hoy. Si no se le dice al pastor en su propia cara, se lo hace a sus espaldas ante los miembros de la congregación. Pero observe la respuesta de Ana cuando fue severamente insultada. No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículos 15 y 16. Ella respondió con respeto y honra. Aunque sus acciones y evaluación no lo merecían, honró la posición de autoridad sobre su vida, hasta le aseguró que no era impía. En realidad, el que tenía patrones de comportamiento excesivos en ese momento era Elí, y su juicio estaba sobre su cabeza. Ana no se enfocó en el comportamiento de él, sino en el suyo propio. Era una mujer que verdaderamente temía al Señor. Si había algo malo con el líder, Dios trataría con él. ¿Cuánto necesitamos este tipo de verdadera sumisión y humildad hoy? La respuesta del sacerdote a Ana cambió. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Versículos 17 y 18. Su sumisión a él no disminuyó. Ella lo honró como hombre de Dios e inclusive le agradeció su palabra de bendición. Vea lo que ocurrió. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Primera de Samuel 1, 19, 20. Dios usó un sacerdote carnal e insensible para comunicar las palabras que producirían la concepción de una promesa. Dios abrió una matriz cerrada y vida salió de las tinieblas. El siguiente año ella tenía el pequeño Samuel en su seno. Este joven consagrado antes de su concepción traería avivamiento a Israel. ¿Quién es el juez? De esto se deriva un gran principio. Cuando Dios coloca su autoridad en una persona, no importa su comportamiento privado o personal,
Todavía podemos recibir si vemos más allá de eso y le honramos como enviado de Dios. Jesús dejó claro que muchos recibirían algo de ministros corruptos, como ocurrió con Ana. Él dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, del 22 al 23. Cuando leemos esta escritura, con frecuencia nos enfocamos en los muchos que obraron milagros en el nombre de Jesús, pero fueron rechazados. Esto es serio y nos da mucho que pensar. Pero veamos el otro lado. Hubo personas que recibieron ministración de estos hacedores de iniquidad. Ellos recibieron porque habían tenido acceso a Dios a través de ellos, como Ana. Aquellos sobre los cuales Jesús habló eran similares a él, cuyo hogar Dios juzgó para siempre. Yo he escrito este libro no para los ministros corruptos, sino para las personas bajo autoridad. La escritura no deja duda de que hay autoridades corruptas y piadosas. Si las personas bajo autoridad toman sobre sí el yugo del juicio, ya no están más sometidas a la autoridad establecida, sino que se han elevado a sí mismos como jueces sobre sus líderes. Sus corazones se levantan en orgullo sobre aquellos que Dios colocó sobre ellos. Se han exaltado a sí mismos por encima de la ordenanza y el consejo de Dios. En esencia, sin saberlo, ellos le dicen a Dios, no estás ejerciendo bien tu juicio, así que yo tengo que hacerlo. Ana reconoció la autoridad sobre la vida de Elí y la honró. Él la juzgó e insultó, pero ella lo honró a él. Si ella se hubiera conducido por la vista y el oído natural, habría juzgado su comportamiento como cuestionable. Sin embargo, ella no vivió mediante el razonamiento natural, sino por el temor del Señor y la autoridad divina. Ella confió en Dios, que juzga justamente. Ana conoció lo que Jesús más tarde confirmó. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Recuerde bien, Jesús envió a Judas equipado con poder para hacer milagros y echar fuera demonios. Sin embargo, él sabía que Judas se revelaría como maligno. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Juan 6:70. Jesús lo conocía mediante el discernimiento hallado en el temor del Señor, aún antes de que su pecado fuera evidente. Judas llevó a cabo milagros y regresó regocijándose con los otros de que los demonios se sujetaran a él en el nombre de Jesús. Marcos 6, del 7 al 13. Y Lucas 10, 17. ¿Fue ministrada a la gente por la mano de Judas? ¿Las mismas manos que habían robado del tesoro del ministerio? Absolutamente. ¿Cuándo irse? Permítame establecer algo vital. Si se revela que una autoridad de la Iglesia está en corrupción o pecado descarado, no debemos continuar bebiendo de su fuente profanada. Somos instruidos en términos muy claros a salir de allí. Si un líder está involucrado en adulterio, homosexualidad, extorsión, robo, herejía u otro pecado conocido por usted o expuesto públicamente y continúa sin arrepentirse, sálgase de su ministerio. La Escritura es clara en este asunto. No debemos aún comer con tal persona. 1 Corintios 5 del 9 al 11. En el caso de Eli, no era claro si Ana estaba completamente consciente del comportamiento corrupto de Eli y sus hijos. La gente que fue ministrada por Judas muy probablemente no estaba consciente de que era un ladrón y un traidor potencial. Refiriéndose al liderazgo de la iglesia, Pablo dijo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 1 Timoteo 5:24. El asunto fundamental es este. Si la vida de un líder es corrupta y el juicio de Dios no es evidente todavía, éste le llegará en esta vida o en la venidera. Usted no tiene que juzgar o exponer públicamente algo de lo cual no está seguro. Demasiadas personas operan basados en la sospecha y con demasiada frecuencia no están en lo correcto en su evaluación, causando un daño serio a sí mismos y a otros. Sus labios dejan saber lo que incorrectamente sospechan, justifican sus percepciones como discernimiento espiritual. Le dificultan a otros recibir algo de líderes ordenados y muchos pierden lo que Dios deseaba darles. Es por eso que Dios nos amonesta. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. 1 Timoteo 5:19. Un testigo es alguien que puede mostrar evidencia y no rumores. Dios juzga todas las cosas en su propio tiempo, y si juzga que es tiempo o que es necesario exponer públicamente el error de un líder no arrepentido, usted lo sabrá con seguridad, y será tiempo para salirse de su autoridad. Pablo declaró, a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:20. La advertencia, no participen de sus pecados y salgan debajo de su autoridad a menos que verdaderamente se arrepientan.
Yo serví una vez bajo un líder que en cierto momento manifestó un pecado flagrante. Yo no estaba allí cuando ocurrió porque ya nos habíamos mudado a otro estado donde serviría como pastor de jóvenes. 2 años después de que me fuera, él se puso en pie ante el cuerpo de creyentes y expresó que se estaba divorciando de su esposa porque no quería vivir con ella más. Un poco después les comunicó sus planes de casarse con una mujer más joven. Su esposa era inocente de cualquier conducta sexual reprensible. Él simplemente quería a la otra mujer. A ese punto, miles de personas dejaron su congregación. Lo hicieron con buenas razones. Los que se quedaron entraron en territorio peligroso, pues la doctrina y la enseñanza se pervirtieron gradualmente, según los propósitos del líder y su nueva esposa. Conozco a muchos que se fueron y prosperaron, claro, siempre y cuando rehusaran hablar contra ese pastor. Los que lo atacaron sufrieron. David fue un ejemplo de un comportamiento apropiado. Aun después de haber sido arrojado de la presencia de un rey atormentado por demonios, honró a Saúl hasta el día de su muerte. David entendió que Saúl era el siervo ungido del Señor. Hasta el día de hoy procuró honrar a ese hombre, aunque tengo dolor por las consecuencias de sus decisiones. Aunque lo honré, no puedo considerar su doctrina o ministerio como sanos. En otro tiempo recibí mucho de su ministerio. Me enteré luego que su comportamiento venía desde el periodo en que estuve bajo sus enseñanzas. Había algunas indicaciones vagas, aunque nada abierto o manifiesto. Dios me había reprendido durante este tiempo por una actitud crítica, que compartiré en el próximo capítulo. Tal vez Dios estaba tratando de alcanzar a este hombre. En ese entonces no era asunto mío. Dios me había colocado bajo su autoridad y no era mi lugar juzgar si era digno o no de ministrar. Tal como Ana recibió de Eli, muchas personas fueron también ministradas por este hombre en aquel entonces. El orden de la autoridad espiritual. Volvamos a las palabras de Jesús y veámoslas a través de un líder piadoso en vez de un hombre como Elí. Preste atención a sus palabras en el libro de Mateo. El que a vosotros sirve, a mí me recibe. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa. Mateo 10 del 40 al 42. Él estaba comunicando 2 puntos en estos versículos. Primero y principal, hay un flujo de autoridad comenzando con el Padre. Él es quien envió a Jesús y le dio toda autoridad, en las mismas palabras del Maestro. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús es la cabeza de la iglesia, y el día vendrá cuando Él entregará el reino de su Padre después de poner toda rebelión bajo sus pies. Primera de Corintios 15 del 24 al 26. A continuación, en el orden de autoridad está el profeta. Los profetas son descritos inicialmente en las Escrituras como los portavoces del Señor. Éxodo 4:16 y Éxodo 7:1. Esto representa uno de los 5 dones espirituales que le dio a la iglesia cuando fue levantado de los muertos. Efesios 4 del 8 al 13. Ellos son los portavoces de la iglesia. Cuando recibimos un don ministerial, recibimos del Señor lo que Él mismo da mediante esa posición de autoridad delegada. Luego continuó con el nombre justo y no excluyó a los niños, con el hombre justo y no excluyó a los niños. He visto no creyentes bendecidos porque hicieron algo bueno aún por los creyentes más jóvenes. Aunque los no creyentes no servían al Señor, mostraron preocupación por el Señor de los creyentes. Cuando recibimos y bendecimos a los santos, en el fondo recibimos y bendecimos al Padre. Los discípulos, incluidos los bebés, se someten a los 5 ministerios con autoridad en la iglesia bajo la cabeza de Cristo, que expresa la voluntad del Padre. Por tanto, el no creyente entra bajo la bendición del niño en Cristo, pues el menor en el reino tiene mayor autoridad espiritual que el que perdido. En las palabras de Jesús vemos un orden de autoridad establecido. La recompensa de recibir la autoridad espiritual. El segundo punto comunicado en estos versículos radica en recibir a estos siervos como enviados por Dios y recibir la recompensa correspondiente. El ministerio de Jesús provee una ilustración. Los ciudadanos de un lugar tenían una dificultad particular para recibir la administración de Cristo. Aunque predicaban la realidad del Mesías y sabían que por las Escrituras era el tiempo de su venida, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos.
Marcos 6, del 4 al 5. Recibimos a alguien como enviado de Dios cuando honramos su posición. Dios le dijo al pueblo mediante Moisés, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Deuteronomio 18:18. Pero ellos no honraron a Jesús como portavoz del Padre o el Mesías. ¿Por qué no le recibieron? Porque Él no vino en la forma en que ellos querían que viniera. Sus expectativas fueron muy diferentes de quien Él era en verdad. Ellos habían leído en Isaías, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Capítulo 9, versículos del 6 al 7. Deuteronomio. De manera que esperaban el arribo de un rey conquistador que les librara de la opresión romana y establecería su reino en Jerusalén. Pero en vez de eso, él vino como hijo de un carpintero acompañado de pecadores y publicanos. Ellos se dijeron entre sí, esta no es la forma en que queremos o esperamos al Mesías. Además, note que la Escritura también nos dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro. No dice, no los quería hacer, lo cual se referiría a su voluntad. La narración dice, no pudo, lo cual significa que fue restringido. Piensa en esto. El Hijo de Dios, con el poder del Espíritu de Dios sin medida, fue restringido. ¿Por qué? La respuesta tiene dos puntos. Él no había venido en la forma en que ellos lo querían, así que no lo recibieron ni le honraron. Estaban demasiado familiarizados con él. Observe sus palabras. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6, del 2 al 4. ¿Dónde no recibe honor el profeta? Con demasiada frecuencia en su propio hogar y entre los suyos. David encontró esta situación cuando regresó a casa a bendecir a su familia. Su victoria fue celebrada en las calles, pero despreciada bajo su techo. Mical se perdió la bendición que Dios había ordenado para ella. David tenía el poder de bendecir su hogar. ¿Cuánto más poder tenía Jesús para bendecir a los suyos? Aunque tenía un poder ilimitado para bendecir, no pudo hacer nada por ellos. Segunda de Samuel 6. Solo los que tienen hambre son los que reciben la enseñanza. Los que con corazones humildes y dispuestos para Dios pudieron ver la mano de Él sobre Jesús y recibir. Él era la espada que dividía a su pueblo y hallaba los corazones de aquellos quienes verdaderamente seguían a Dios y aquellos que solo tenían la forma de piedad, pero estaban cegados por sus corazones no sumisos. Como dijo Simeón a María, su madre, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, del 34 al 32. Juan 1, 11, 12 delinea estos dos grupos divididos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio protesta de ser hechos hijos de Dios. Esto contiene una verdad fundamental para todos nosotros. Muchas veces, Dios nos envía lo que necesitamos en un paquete que no nos gusta. Esta presentación manifiesta la verdadera condición de nuestro corazón, dejando al descubierto si estamos sometidos a su autoridad o si la resistimos. Jesús dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí conocieses, también a mi Padre conoceríais. Juan 8:19. Los que conocen al Padre reconocen su autoridad manifiesta en aquellos a quienes Él envía. Esto no necesita ser explicado, enseñado ni probado. Esto explica por qué un ministro puede ir a África y ver los ojos de los ciegos abiertos, los incapacitados caminar, los sordos oír y regresar a los Estados Unidos y solo ver unos dolores de cabeza o dolores de espaldas sanar. Yo podría dar numerosos ejemplos. En África, el hombre o mujer es recibido como enviado de Dios, sin importar la apariencia o el paquete, debido a que la persona es recibida y honrada de esta forma. La preciosa gente africana es bendecida por el poder de Dios y su presencia. En los Estados Unidos, si el paquete no es perfecto, no se le da honra. Y esto es proporcional, al grado en que usted reciba y honre al mensajero enviado por Dios, en ese mismo grado recibirá de Dios a través de esa persona. Si la deshonra, esta será su recepción de gran honra y la honra será su porción. Repito, de gran honra
y la honra será su porción. ¿Quieres ser mi amigo? Cuando yo era pastor de jóvenes, tuve un encuentro interesante con un joven de 15 años llamado Timoteo. Antes que yo llegara al ministerio, Timoteo había estado involucrado en el grupo del pastor de jóvenes anterior. El pastor había edificado el grupo mediante actividades, salidas y deportes. Los problemas entre los jóvenes incluían insubordinación, embarazo de adolescentes y otros asuntos de carácter moral. Al pasar del tiempo, el pastor principal tuvo que dejarle ir y yo fui llamado. El antiguo pastor de jóvenes se fue a unos cuantos kilómetros de distancia y comenzó su propia iglesia con un grupo de jovencitos. Timoteo era uno de los que no se fueron con él. Aunque la mayoría de los jóvenes se quedaron, tuve que poner un nuevo fundamento. El Señor me instruyó a pasar los primeros 6 meses haciendo nada más que predicando, orando y adorando. En esos meses no planeé ninguna actividad social. No es necesario decir, yo era un paquete que muchos no esperaban. Como resultado, la espada del Señor atravesó. Algunos se fueron, otros se quedaron por curiosidad y aún otros respondieron de forma entusiasta. Muchos están en el ministerio hoy. Yo había estado en esa posición por aproximadamente 4 meses cuando hablé con Timoteo. Una noche después de un servicio, él me preguntó sinceramente, Pastor John, ¿quieres ser mi amigo? El pastor de jóvenes anterior era mi amigo. Yo no era su paquete deseado. No debía tomar su pregunta a la ligera, por lo que pensé bien para saber cómo debía responder. La respuesta me vino rápidamente en forma de otra pregunta. Timoteo, Jesús dijo, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mateo 10:41. Bueno, esto se aplica a un pastor de jóvenes también. Si recibes a un pastor en el nombre de un pastor, recibirás una recompensa de pastor. Y continué, Timoteo, tienes muchos amigos, ¿cierto? Sí, señor, respondió. Pero tienes solamente un pastor de jóvenes, ¿cierto? Sí, señor, volvió a responder. Entonces le pregunté, ¿qué deseas tú? ¿La recompensa de un amigo o la recompensa de un pastor de jóvenes? Porque en la forma en que me recibas es lo que recibirás de Dios. Parecido como si una luz se hubiera encendido en su mente y vi en sus ojos registrar la revelación, a lo que prontamente respondió, yo deseo una recompensa de pastor de jóvenes. Entiendo lo que quieres decir. A partir de entonces, él floreció. Se mudó unos años después, pero todavía me busca cuando paso por su ciudad. Mi propia experiencia. Podría escribir todo un libro solamente hablando de este tema. Mi corazón se quebranta cuando veo la forma en que la gente deja de recibir de Dios porque no honra a sus siervos recibiendo de ellos. En el ministerio he visto esto numerosas veces. Aquellos más difíciles de alcanzar son los que no aprecian a los siervos de Dios. He hallado a este tipo de personas con frecuencia en iglesias y en escuelas cristianas de los Estados Unidos. Están tan llenos que sufren mareos del buffet de ministerios que reciben, por lo que soy simplemente un plato en su larga lista de opciones. Es muy posible que la gente más fácil a la cual predicar sean aquellos que están en el servicio militar, que tienen un entendimiento de la autoridad. Los siguientes tal vez sean los prisioneros o la gente que vive en naciones en desarrollo, puesto que están desesperados y hambrientos. Dios le habló a Ezequiel en términos similares. ¿Por qué no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel? Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3 del 5 al 7. Para Israel, Ezequiel era simplemente otro profeta, aunque más severo que los otros, que predicaban lo que la gente quería escuchar, de manera que no lo recibieron. Dios me confundió un día con esta declaración. Voy a enviarte a un lugar que no te recibirá. Yo pregunté, un momento, ¿vas a enviarme a lugares que de antemano sabes que no recibirán lo que tengo que decir? ¿Por qué? El Señor respondió, ellos nunca podrán decir que no les di una oportunidad. Yo he ido a esos lugares y estando allí he pensado, ¿por qué me invitaron? Ellos actúan como si no me quisieran aquí. En otras ocasiones he ido a otros lugares donde desde el momento en que me recogieron en el aeropuerto hasta que me llevaron de regreso, me encontré con gente emocionada, que me tratan con bondad y honor, antes y después de los servicios. He sido recibido en mi cuarto de hotel con una cesta hermosa llena de frutas y refrigerios, preguntándome constantemente, ¿necesita algo más? Con frecuencia me siento como un disco rayado. Estoy bien, estoy bien. Al reflexionar, veo que los mayores testimonios de vidas o iglesias cambiadas vienen de tales lugares. Al principio no me siento tan a gusto cuando soy tratado tan bien.
o al aplaudir cuando me presentan. En esos momentos pienso, yo soy como ustedes, no hagan esto, pero pronto me doy cuenta que no se trata de mí. Poco a poco, Dios me mostró, permíteles honrarte por el bien de ellos, no por el tuyo. Esto se hizo más fácil cuando me percaté de que no me estaban honrando a mí, sino al don de Dios en mi vida. Su respuesta positiva abrió los corazones para recibir de Cristo lo que Él tenía para darles a través de mí como su vaso. En vez de orgullo, vi desarrollarse dentro de mí un sentido profundo de humildad y dependencia. Yo sabía que era su elección, no mi habilidad. Yo dirijo su honra hacia Dios y reconozco mi dependencia de Él de inmediato. Las personas que dan honra reciben fácilmente, los que no lo hacen son más difíciles de alcanzar. Doble honor. Pablo instruyó, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. Pablo dijo, doble honor. En otras palabras, honra doble que la que se le da a alguien en posición de autoridad normal. Si esta escritura es leída en su contexto, incluye la forma en que honramos financieramente a los ministros. Él continúa, digno es el obrero de su salario. La Biblia en lenguaje sencillo lo deja muy claro. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Quien trabaja merece que le paguen. Primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Este principio nunca falla. Si los miembros de la iglesia cuidan de sus pastores y líderes que les sirven, los dueños de negocios y otros miembros prosperarán y son bendecidos. Disfruta de la economía del cielo, pero si son tacaños, hallo a esta gente quejándose de robos y de cosas que les faltan, o de las malas condiciones de la economía de este mundo presente. Entiendo que esta verdad ha sido abusada, especialmente por ministros de Estados Unidos. Me duele cuando los ministros constantemente hablan de dinero y cosas materiales. Ellos tienen una verdad, pero han perdido la esencia del ministerio y se han desviado al camino de los asalariados. Así era como vivían los fariseos. Hacían que muchos no honraran principios en los cuales Dios deseaba que anduvieran porque vieron el abuso. Esto a su vez trae dolor a la gente bajo su cuidado, ya que necesitan la verdad presentada de forma saludable. Yo vi este daño el primer año en que comencé a viajar. Estaba en una iglesia pequeña de poco más de 100 miembros. La reunión fue buena y la gente muy preciosa. Nos quedamos con el pastor y su esposa y nos dimos cuenta que las cosas andaban apretadas. Ella trabajaba a tiempo completo como azafata y no podía administrarle a la gente como deseaba. Y no quería renunciar y recibir un salario que pensaba que sería demasiado para la iglesia. Entendí su forma de pensar. El pastor y yo habíamos trabajado juntos en la iglesia que mencioné antes. Nuestro pastor allí era exagerado con enseñanzas sobre finanzas y ofrendas. Ambos éramos cuidadosos, no deseamos hacer lo mismo. Y sí, y sin saberlo, nos estábamos yendo demasiado a la otra dirección. Sin embargo, Dios me estaba enseñando que los extremos en cualquier dirección no son buenos. Él deseaba un equilibrio verdadero. Las reuniones habían comenzado un domingo por la mañana y continuaron hasta el miércoles por la noche. Las primeras tres fueron buenas, pero algo parecía restringir a la iglesia. El martes, durante todo el día, el Señor trató conmigo en mi corazón sobre este hombre y la forma en que las finanzas estaban siendo conducidas. No podía evitarlo, pero, sin embargo, me preguntaba qué podría hacer yo. Justo antes del servicio, el pastor me dijo que quería que recibiera la ofrenda para nuestro ministerio esa noche. Sus palabras exactas al entregar el servicio fueron, te doy libertad de las ofrendas. Yo estuve encantado, reconocí que Dios había abierto esta puerta para que yo hiciera lo que me había indicado. Esa noche ministré sobre lo mismo que he estado escribiendo aquí. Leímos la escritura en Primera de Timoteo y les dije que este pastor y su esposa necesitaban mejor cuidado financiero. Le dejé en claro a la iglesia que había llegado el tiempo en que no era correcto que ella tuviera que viajar cada 3 o 4 días para apoyar a su familia. Les dije cómo el pastor me había dado libertad para hablar de las ofrendas, pero que no las recibiríamos para nuestro ministerio. Queríamos que la ofrenda fuera para su pastor y su esposa. La gente se emocionó con esta oportunidad de bendecir a su pastor y respondió, la ofrenda esa noche fue 3 veces más grande que la mayor recibida hasta entonces. La esposa del pastor estaba llorando y él impresionado. Usted se sorprendería si yo escribiera sobre todos los
adelantos que ocurrieron en las próximas 24 horas. Una pareja recibió un cheque de $10,000 el siguiente día, otra halló un sobre en su puerta con un cheque de $1,500. Eso fue solo el comienzo. Para el próximo domingo por la mañana, los testimonios eran tan grandes y numerosos que el pastor nunca predicó. Todo el servicio consistió de personas testificando lo que Dios había hecho en sus negocios o en sus vidas financieramente esa semana. El pastor más tarde me envió el cassette del servicio no planeado. La iglesia creció exponencialmente en los próximos 2 años. Compraron un nuevo edificio y crecieron a 500 personas. Estuvieron alrededor de 100 personas por varios años. Este y varios otros ejemplos me han enseñado que Dios desea que honremos a aquellos que trabajan entre nosotros por nuestro propio bien. He estado en naciones en desarrollo y casi he llorado al ver la forma en que las iglesias me han tratado. Monetariamente, puede que haya sido pequeña sido pequeña en comparación con Estados Unidos, porque he recibido ofrendas mayores en algunas de las iglesias que fueron indiferentes en los Estados Unidos. Lo que más me ha tocado es el amor tras las ofrendas de esta gente agradecida. Es similar a la viuda, que Jesús dijo que había dado más que el resto, aunque la cantidad que dio era menor. Ella honró a Dios con su regalo. Estos preciosos santos honran y aprecian a los siervos que Dios les envía. Permita que esto penetre en su corazón. Busque honrar a los hombres y mujeres que trabajan entre ustedes en la palabra de Dios. Aquellos a quienes los líderes establecen. Veamos de nuevo las palabras de Jesús. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí. Juan 13:20. En el Evangelio de Mateo, Jesús describe el orden de autoridad. El Padre envió a Jesús y Jesús envía a los 5 tipos de ministros. Si recibimos a sus ministros designados, lo recibimos a Él y al recibirle a Él, recibimos al Padre. El orden de autoridad no se detiene con los 5 tipos de ministros. Continúa con aquellos designados por los ministros. Nunca olvidaré lo que salió de mi boca mientras predicaba en el sur de los Estados Unidos. La iglesia tenía un buen pastor. Él ejercía su autoridad para proteger a la gente, y ellos le respetaban. Sin embargo, este respeto no continuaba hacia el resto del personal y los obreros. Yo observé a los que no honraban a las personas que él designaba, tales como las fieles secretarias, anfitriones y pastores asociados. Yo ministraba en el servicio de forma profética. Cuando predico de esta forma, muchas veces escucho las palabras según salen de mi boca. Y señalé a un obrero de la iglesia y dije seriamente, la forma en que traten a esta persona es como tratar al pastor. En la misma forma en que le traten es la manera en la que responden a Jesús. Usted debió haber visto los ojos de algunos de los miembros de la iglesia. La luz de la revelación penetró y puso al descubierto sus actitudes. Era una iglesia saludable y la gente recibió la corrección gustosamente. Las palabras también me ministraron a mí. Cuando ministro en una iglesia o asisto a la mía, honro a aquellos a quienes el pastor designa, incluyendo a los sugieres, el personal, secretarias, pastores asociados y los ayudantes de estacionamiento. Ellos son designados por el pastor, quien a su vez ha sido designado por Cristo, quien ha sido designado por el Padre. Se trata de ver la autoridad de Dios en la gente que encontramos. Un ejemplo bíblico excelente es la historia de Naamán, general del ejército sirio. Él tenía lepra y no tenía esperanza de cura. Su sierva hebrea le dijo que había un profeta en Israel que podía sanarle por el poder del Señor Dios de Israel. El rey de Siria le dio permiso y envió a Naamán al rey de Israel, el cual le dirigió a la casa de Eliseo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Segunda de Reyes 5 del 9 al 10. Sus expectativas cerradas casi le hicieron perder por su razonamiento lo que Dios deseaba proveerle. Él había recibido a Eliseo con gusto si éste hubiera salido, pero no a un simple siervo o empleado. Después de todo, Naamán era un hombre importante. Se sintió insultado por la falta de contacto directo con Eliseo. Sin embargo, como general, debió haber entendido la autoridad delegada. La buena noticia es que su siervo le convenció de lo contrario y fue y se lavó 7 veces en el río Jordán y fue sanado perfectamente. Esto ocurrió exactamente según el siervo empleado dijo. Después de todo, estaba bajo la autoridad del hombre de Dios. Me entristezco cuando escucho de iglesias cuya asistencia baja cuando el pastor no está. Esta gente muestra una falta de entendimiento de la verdadera autoridad. Si los corazones están correctos, la gente recibirá
con la misma eficacia de un pastor asociado o un ministro itinerante, puesto que cada uno ha sido establecido por el pastor. El pastor está en representación de Cristo. Si entendemos la autoridad del reino, nos damos cuenta que no es un juego de personalidades, sino la autoridad investida en el nombre, la cual se traza hasta Cristo. Como creyentes, debemos honrar a las autoridades civiles, los empleadores, maestros y otros que son designados. Debemos honrar a los padres o cónyuges, y al hacerlo, se nos promete una recompensa. Finalmente, debemos doble honor a aquellos que sirven en el ministerio, especialmente a los que laboran en enseñar y ministrar la palabra de Dios.